Hola, buen día. Que tengan un lindo día. Y una vez más acá estoy con ustedes para estar meditando acerca del tema de las enfermedades. En esta ocasión es el tercer episodio, sería la tercera parte. Y me voy a valer del libro de Levítico y de Deuteronomio, lo que pertenece, digamos, y que es parte de lo que se conoce como el Pentateuco, que son los escritos de Moisés. Y acá nos situamos entre el año 1450 a.C. y el 1400 más o menos, según se estima. Y ahí vamos a poder ver palabras que son de Dios, y a través de ellas poder tratar de ver, de entender, al menos un poco o en parte, cuál es la mirada que Dios tiene acerca de este asunto con respecto al ser humano, y hacernos una idea también de la persona de Dios, de ver cómo es Él, su carácter. Y por supuesto que eso uno lo logrará entender a través del conocimiento y experiencia que tenga en su relación con Dios y de lo que ve aún en la vida diaria. Pero la palabra que está escrita en la Biblia es lo que a nosotros nos hace una idea más cercana, o nos puede acercar más a cómo es Él. No todas las personas tenemos la misma idea acerca de Dios, acerca de cómo es Él, en su carácter. Y es más, muchos al leer y comparar el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a leer hoy, con el Nuevo, con las palabras de Jesús y de los apóstoles, a través de la mirada de cada una de estas dos partes, de cada uno de estos testamentos, ven a un Dios diferente, no le parece el mismo Dios. Muchos dicen que el Dios que habló en el Antiguo Testamento es un Dios diferente, y que es más malo, vamos a decir. Esa es la mirada que tienen o que les arroja al leer las palabras que están en el Antiguo Testamento. Pero es el mismo Dios. Jesucristo, cuando estuvo en su paso por esta tierra y predicó a las gentes en diferentes pueblos, aldeas, ciudades, se remitió en sus palabras a las palabras que estaban escritas acá, incluso en este libro que vamos a leer hoy, Deuteronomio. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto y respondió a Satanás, tomó palabras del libro de Deuteronomio para rebatir lo que el diablo le proponía. Y así en muchas ocasiones Jesús remitía a las palabras que estaban escritas acá. Así que bueno, eso para dar una entrada, una introducción y hacernos una idea. Y este tema lo voy a seguir en otros videos. Y si bien pareciera, y no solo parece, sino que es que lo estoy haciendo largo, yo creo que es conveniente para poder ver un montón de cosas y a profundidad sobre este tema, y tratar de entender, como dije en los otros videos, eh, por qué es que suceden estas cosas, por qué Dios hace estas cosas, y a través de esto también conocer más a Dios, y qué es lo que Dios puede hacer para con nosotros con respecto a todo esto. Bueno, sin más introducción voy a estar leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Creo que lo voy a leer todo el capítulo, es más que nada lectura, será. Pero eso contiene bastante información. Dice así: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas.
Bendita serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Bueno, hasta acá, si bien no contiene información directa acerca de las enfermedades, y he desarrollado en lectura lo que corresponde a la parte de la obediencia, y esta parte contiene no solo cosas de buena salud, sino lo que tiene que ver mucho con la economía y la prosperidad, tiene mucho que ver porque lo que voy a leer luego, a continuación, después de este poquito de estar queriendo sacar un poco de lo que vamos haciendo, lo que vamos leyendo, es muy pertinente. Ahí sí va a hablar de muchas enfermedades y la relación de estas enfermedades con la desobediencia y con el pecado. Dicho sea de paso, este libro, que se llama Deuteronomio, significa repetición de la ley, o la segunda ley, pero más apropiado sería decirle la repetición de la ley. Ya en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico se da lo que es la ley de Dios. Dios, a través de Moisés, comunica a todo el pueblo de Israel que estaba sacando de Egipto y llevándolo a través del desierto para hacerlo entrar en esa tierra que había prometido y que más tarde sería el territorio de Israel, el país de Israel. Dios ya había dado a través de los escritos en el libro que están en el libro de Éxodo y de Levítico y de Número, muchas ordenanzas y muchas leyes había transmitido. Pero habían pasado muchos años en el desierto, gente que había también muerto y gente que estaba naciendo nueva, y es como que se vio necesario en repetir lo que ya había dicho antes Dios y agregarle otro matiz o decirlo de otra manera y de otra forma a las cosas que ya había dicho y dejarlas escritas en este libro que es Deuteronomio. Si bien está como más dirigida a este pueblo de Israel, en realidad nosotros lo podemos tomar también como decía hace un ratito, hace unos minutos, para ver cómo maneja Dios el asunto con la humanidad, cómo trata con el ser humano, y cómo seguramente, si algunos, ¿por qué digo esto? Porque algunos pueden decir, no, pero eso es el Antiguo Testamento, eso es Israel, eso fue antes, eso fue hace 3500 años y no se aplica para nosotros ahora. Pero bueno, yo creo que sí es aplicable y que tiene mucho sentido, pero bueno, después cada uno podrá hacer su análisis, lo vamos a comparar después más adelante. Por eso decía que Jesús se remitía a muchas palabras que están escritas en este libro, o sea, que seguramente algo debe tener que ver, y si hay cosas que ahora se hacen de manera diferente, porque Jesús mismo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces el reino de los cielos es anunciado, es decir, las cosas hasta ahora se hicieron de la manera que estaban escritas en esos libros para el pueblo que vivió en todo ese tiempo, donde Dios dio por medio de esas personas sus palabras, pero ahora es como que se van a hacer diferentes o un poco diferentes. Pero no significa que las palabras del Antiguo Testamento no tengan valor. Es más, por eso vuelvo a decir que Jesús se remitía a muchas cosas de las que ahí estaban están escritas.
Así que bueno, vamos a leer ahora lo que es la parte que se llama consecuencias por la desobediencia. Y dice así: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Acá otra vez vuelvo a aclarar, ¿ve? Por eso es importante. Es como que Dios le da todas estas palabras y le está diciendo al pueblo: vos, pueblo, vas a sentarte, estás a punto de entrar y formar un país dentro de ese territorio, del cual vos, a través de combatir por medio de las armas, con ejército, vas a echarlos a ellos para tomar ese territorio, que en realidad en otra parte de la Biblia ya Dios había predicho esto, se lo había dicho a Abraham, que iba a sacar por medio del pueblo suyo, que es lo que está por pasar acá, que Dios les dice, iba a sacar a todos esos pueblos que vivían antes. Pero ¿por qué los sacaba? Dios dice: por causa de todas las maldades que ellos venían haciendo durante 400 años y no se arrepentían de esas maldades delante de Dios. Entonces Dios mismo va a ir repitiendo, no solo lo dice acá, sino que en otras partes de la Biblia, va a ir en otros escritos, va a ir diciendo que para que también Dios no hiciera lo mismo con ellos, ellos tenían que guardar los mandamientos de Dios, y que si no guardaban los mandamientos de Dios, entonces Dios iba a hacer eso. Cada vez los iba a empobrecer más o a afligir más con enfermedades también, y hasta que también los iba a sacar, que fue el efecto de lo que pasó por medio del imperio babilónico. Y en 3 ocasiones tuvieron que irse mucha gente, casi todas las personas de ese territorio que durante siglos va a ser luego habitado por los israelitas. Pero en el siglo sexto, calculan cerca del año 600 a.C., y acá estamos hablando que entra en el año 1400, así que cerca de un periodo de 800 años es la duración que tiene el país de Israel, el pueblo de Israel ahí. Después vuelven, se forma otra vez y después vienen todos los tiempos de Jesucristo y todo eso. Pero Dios lo dice ya de antemano, que si no hacían las cosas como Él decía que tenían que ser, iba a pasarles todo esto. Por eso le está aclarando: a la tierra que vas a poseer, si no haces esto, esto y esto, te pasará esto, esto y esto. Bueno, seguimos. Enviará el Señor sobre ti, versículo 20 del capítulo 28, dice: si no obedeces, sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Es decir, porque has dejado de hacer lo que yo digo que tenés que hacer, de hacer las cosas como yo digo que tenés que hacerlas. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Es importante que si estás escuchando esto no lo tomes como algo que necesariamente Dios te lo está diciendo ahora, si bien es algo que es necesario que lo consideremos, y que tiene mucho que ver y con relación, y tiene que ver con nosotros y tiene relación con nosotros en nuestra conducta y nuestro comportamiento, y de lo que a veces quizá una persona puede estar padeciendo por causa de estar pecando delante de Dios. Pero no lo tomemos de entrada como algo definitorio y definitivo para siempre y aún para la eternidad, como un enojo de Dios para con nosotros. Y ya vamos a ver más adelante. Si bien, ¿por qué digo esto? Porque parece que la forma en que lo dice es como una maldición para incluso toda la eternidad. Pero vamos a ver que las enfermedades incluso Dios las usa para eso, para tratar de hacer que la persona se vuelva a esa consonancia con Dios, digamos. Bueno,
Versículo 23. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado. Es decir, no habrá médico que te pueda sanar, no habrá forma, por más que intentes, puede sanarte. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas al mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Fíjense si muchas de estas cosas muy duras y muy severas no son acaso muchas de las cosas que le pasan a mucha gente, o que le han pasado a mucha gente y le pasan hoy en día a mucha gente en diferentes pueblos, en diferentes países, en el mundo. Y si no son acaso por causa del pecado, las cosas que suceden. No es tanto por causa de los gobernantes, sino por causa del pecado mismo de las personas que están padeciendo eso y que están habitando eso. Si bien también más a trasfondo de todo es por causa del pecado mismo del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Si no es causa directa de las personas que lo están padeciendo, es causa de pecados, de cosas que se hicieron mal anteriormente, es decir, las generaciones anteriores a esas personas, y Dios trajo como consecuencia eso. Bueno, sí, seguimos leyendo. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas, de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Ahí esa frase es justo la misma que se usó con Job. En la parte anterior, la parte segunda de este tema, el video anterior, justo hablábamos de eso, y cómo Job había sido herido con una sarna maligna, de la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. El forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más abajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será cabeza y tú serás la cola. Fíjense cómo contrasta esto con lo que decía en las bendiciones por causa de obedecer a Dios, que decía que serás cabeza y no te pondrá lo último, pero en este caso Dios le dice: si vos no obedeces, yo te pongo a lo último. El otro va a estar sobre vos, vos le vas a tener que pedir prestado a él, y por lo tanto encima le vas a tener que pagar intereses, y vas a terminar siendo incluso como un esclavo de ese otro. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz
del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Fíjense también, es algo como una señal externa, dice, estas cosas que están pasando, como diciendo, otros que están mirando lo que están pasándote a vos, pueden intuir dentro de sí y pueden quizás interpretar y llegar a entender que esas cosas que te están pasando son como a la manifestación de un enojo de Dios para con vos. O sea, o una protesta de Dios o el darte Dios la recompensa de haberte vos comportado mal. Si bien acá está hablando en modo general de pueblo, digamos. Por eso, ya decía en otros videos y vamos a seguir viendo, que sí muchas veces pueden ser por pecados propios, pero a veces por la naturaleza pecaminosa misma, es decir, no cosas que queramos hacer a propósito y que son propias de nuestra personalidad, aplicándolo a nosotros hoy, digo. Y también pueden ser como consecuencia de la herencia, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, hay enfermedades que son hereditarias, no son culpa de la persona que la está padeciendo. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, es decir, serás sirvientes de personas que te pongan como esclavo, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Es decir, a veces gente que tiene que estar trabajando como esclava ganando 2 pesos con 50, como dice uno, muy poco. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Eso pasó en el país, en el pueblo israelita, como decía hace unos minutos. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas sus ciudades, es decir, te rodeará y no te dejará salir de la ciudad hasta que teniendo mucha hambre ahí, tengas que abrir la ciudad y seas destruido por el ejército de esos que te sitien en la ciudad. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiarán todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Bueno, eso está escrito después que llegó a pasar en Israel. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el rostro de sus hijos que le queden. Fíjense, está diciendo, personas que en su carácter y en su personalidad eran buenas, eran delicadas, cariñosas, amables y todo, es tanta la situación tan grave a que lo llevó Dios y que lo puso Dios para experimentar, que termina haciendo cosas malas con esas otras personas y termina como convirtiéndose en una persona como mala, por causa de tanta opresión a la cual Dios lo somete. Por causa de haber desobedecido a Dios, ¿no? Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo y hacia su hija. Hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé a luz, porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Bueno, aunque esto se cumplió, según podemos ver en los libros de Reyes y en Crónicas, en los tiempos del profeta Elías, del profeta Eliseo, donde Israel pasó toda esa hambruna y terminaron comiendo a los hijos, dice, hubo personas que llegaron a hacer eso. También uno puede trasladarlo al sentido espiritual, como que uno no tiene con qué sostenerse y trata de ir sacando a lo que tiene incluso sus hijos, pero bueno, incluso los hijos a los padres pueden ser. Y esta palabra quizá viene muy
muy a la par de lo que Jesús diría 1400 años después de estas palabras, que se levantarán en los últimos tiempos los hijos contra los padres matarán a los hijos, el hermano dará muerte al hermano, y habrá todo este caos y estas peleas en las familias, ¿no? ¿Por causa de qué? Y por causa de que al haber pobreza, al haber escasez, al haber esa maldición o ese maleficio o ese malestar o esa opresión, la persona ya llega a un punto en la que la presión es tan grande que no se contiene a sí misma y hace estas maldades hacia la persona que está conviviendo con ella. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Es decir, es Dios mismo el que somete a las personas a esa presión tan grande. Lo que está esperando Dios no es que haga este mal y que le pase todo este mal, sino que la persona se encamine, busque a Dios y trate de estar en paz con Dios en cuanto al encaminarse, al hacer lo que Dios pide que uno haga. Que el primer mandamiento, ¿cuál es? Que incluso está en este libro, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso repetiría Jesús en su ministerio también. Entonces el Señor hará horribles tus plagas. Miren, dice, es Dios el que las hace. El Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Enfermedades crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley. Fíjense, enfermedades que vendrán después, en otros tiempos, que ni ahora conocen, ni muchas personas no conocen, enfermedades nuevas. Hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, aunque eran multitud como las estrellas del cielo, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará. Qué palabra, ¿no? Como Dios se deleita en eso. Se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además el Señor te dispersará entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirán a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Y entre esas naciones no hallarán descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, de fallecimiento de ojos y desesperación de alma, es decir, un corazón que tenga miedo de lo que le pueda estar por pasar. ¿Por qué? Porque hay gente mala alrededor, porque hay eso, porque hay escasez, porque hay enfermedad, porque soy deudor. Y ese miedo por dentro de decir a mi vida le queda poco tiempo. Esa situación. Y ahora, si lo pasamos a nuestra vida de hoy, por supuesto que Dios no quiere que sea terminado. Solo que es que lleva a tal extremo la situación para que uno ahí recapacite y busque a Dios. Semejante a la parábola del hijo pródigo, que narrada está en el capítulo 15 del libro de Lucas. Una parábola que dijo Jesús. Y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, oh, si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás, y por lo que verán tus ojos. Y te hará volver el Señor a Egipto en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo, y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. Bueno, es algo... Ahí terminó el capítulo 28 y esto sobre las enfermedades. Miren como casi todo el capítulo, hablando de maleficios, de maldiciones, están presente el tema de la enfermedad. Está presente el tema de la enfermedad. Y ahora voy a leer el libro de Levítico, capítulo 26, que contiene en sí muchas de las palabras que están acá, y vuelvo a decir, esto es una repetición de lo que está en el libro de Levíticos, Número y Éxodo, pero quizá con un tinte y un matiz diferente y algunas cosas agregadas, pero ahí vamos a poder ver otra cosa más. Ahí voy a leer el capítulo 26. Tiene muchas cosas semejantes, pero tiene otras cosas que acá no están.
y que creo yo que es oportuno saberlo y verlo para que quede claro. Dice así, capítulo 26, versículo 14 del libro Levítico. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra, está solamente, acá estoy leyendo la parte de la consecuencia o los resultados de la desobediencia. También están los de obedecer, como estaban en lo que leímos recién, capítulo 28 de Deuteronomio. Acá también están, pero ese no los leo. Después si quieren leerlo, pero acá por lo relacionado que está con el pecado y con la enfermedad, digamos. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos esos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror súbito, tisis y fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán, y huiréis sin que nadie los persiga a ustedes. Y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Ahí está. Está específicamente y explícitamente la palabra que esto es por causa del pecado, no como estaba tanto en el otro, pero acá específicamente dice, yo te mando un castigo, pero si yo veo que en ese castigo vos no te volvés a mí, vos no hacés como yo estoy diciendo que tenés que hacer, entonces yo voy a hacer esto, 7 veces más fuerte voy a poner el castigo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro, y vuestra tierra como bronce. Y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si procedéis con hostilidad contra mí, y no queréis obedecerme, Dios lo toma como algo hostil, no queréis obedecer a lo que yo digo, como tiene que ser tu conducta, entonces lo tomo como algo hostil contra mí de tu parte, y entonces voy a hacer de esta otra forma, más fuerte todavía. Aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre ustedes las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes, y yo mismo los heriré 7 veces por vuestros pecados. Es decir, no haces las cosas, te pongo cierto castigo, veo que en ese castigo no te arrepentís, no querés acercarte para hacer las cosas como yo digo que tienen que ser, entonces te hago las cosas más fuertes y más duras y más difíciles. Y si en esa opresión y en eso más difícil y en esas cosas que te hago, vos todavía seguís no queriendo acercarte a mí, escucharme a mí y hacer las cosas como yo te digo que son, entonces más fuerte voy a poner las cosas, más difíciles, más duras, más trabas, más pobreza, más enfermedad. Y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Es decir, yo hice un pacto con vos de que te voy a bendecir mientras vos sigas este camino de la forma que yo digo, pero si vos no lo haces, entonces yo lo tomo como que vos me estás haciendo un mal a mí y voy a vengarme de vos. Algo así es como está escrito y narrado. Por eso decía al principio del video que a través de esto uno puede llegar a conocer el carácter y la persona de Dios. Y no digo que con estas palabras uno puede ver realmente como Dios del todo, porque también uno podría en parte estar engañándose, sí que Dios hace esto, Dios es vengativo, Dios... no queda acá, hay más para ver y para tratar de juzgar en el sentido de opinar o de ver o de tratar de sacar una imagen del carácter de la persona de Dios. Pero esto nos da una suma o se suma para que nosotros podamos tratar de ver eso y de entrever a través de esto la persona de Dios y su relación para con nosotros. Por supuesto
que en esta palabra que Dios dice también tiene que estar en juego esto, esta persona a la que Dios le está diciendo esto, o la manera en la que Dios se lo está diciendo y por qué es, ¿no? ¿Por qué causa es esto? Seguimos. Cuando yo os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y les darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no se saciarán, comerán y no se saciarán. A veces lo mezclo porque está así, usándolo vosotros, pero a veces lo cambio para que se entienda mejor. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada, es decir, con enojo, con ira, con hostilidad cargada de ira sería, ¿no? Entonces yo procederé con hostilidad cargada de ira contra ustedes, y yo mismo los castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Comerán la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comerán, y destruiré de vuestros lugares altos, derribaré vuestros lugares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma los aborrecerá. Es decir, va a llegar al colmo mi castigo, llegar a una medida tan grande que será lo máximo que ustedes puedan soportar. Los venía castigando y aumentando gradualmente ese castigo, pero como no se vuelven, no se arrepienten, no se encaminan a lo que yo quiero, voy a llegar hasta el máximo de lo que pueden soportar, como demandando, lleno de enojo y de ira en las cosas que yo les voy a poner en sus vidas, esa falta de prosperidad, esa pobreza, esa enfermedad, todo lo que estamos diciendo, infortunios incluso, desgracias en la familia y todo eso, como para decir, dale, porque si no ya está, ya te pasás para el otro lado y te morís y te saco de acá. Algo así sería. Algo como muy severo, como cargado de enojo, decir, dale, te estoy diciendo, a través de estas cosas que están pasándote, te estoy diciendo, salite de esa conducta, salite de esa forma. Algo así sería. Y menciona a los ídolos, como diciendo, en realidad te estoy dando a entender con esto que lo que yo tomo como mala conducta tuya, que es una hostilidad contra mí, está basada en ídolos en tu corazón, en cosas a las que vos le das prioridad y a las que tenés como mejor que a mí, en cosas que están basadas en tu manera de ver la vida y en tu manera de relacionarte con tu prójimo, que no hace más que perjuicios a tu prójimo y que te hace un perjuicio a vos mismo, y que no me permitís vivir a través de vos mismo para hacer también no solo un bien a vos, sino un bien a través de vos mismo a otras personas. Y eso es lo que sucede. Entonces eso es un ídolo. No estás adorándome a mí, no estás respondiéndome a mí, yo te estoy suministrando las cosas que vos necesitas para vivir y para encaminarte hacia adelante, pero en ese suministro que yo te voy dando y vos vas recibiendo cosas o ibas recibiendo, por eso es como que te las estoy quitando de a poco, cada vez gradualmente, más y más, y tenés que entender que yo era quien te las daba y que yo soy quien te las puede dar, pero te las doy para que te encamines y camines conmigo, es decir, te acerques a mí y vivas pegado a mí y esperes de mí y tiendas tu mano hacia mí para que de mí recibas esas cosas y me digas a mí, Padre amado, Padre hermoso, no solo con palabras, sino con la conducta, yo entiendo y yo comprendo y yo me aplico a esta conducta de tu palabra que vos me guías, porque en realidad reconozco de esta manera que sos vos el que me da las cosas para que siga adelante encaminándome hacia vos, para que vos me puedas seguir suministrando las cosas que yo necesito, no solo las de alrededor, no solo las de la vida diaria, no solo la comida, no solo el pan, no solo las amistades, no solo la vivienda, no solo la buena salud, sino que dentro de mí necesito tu presencia, necesito tu espíritu. ¿Para qué? Para que con ese espíritu yo pueda tener capacidad para amar de un modo que yo antes no podía amar, que yo naturalmente, sin tu persona, que viene por estar practicando esa conducta que me dice tu palabra y creyendo en mi corazón esas palabras que vos me das para que crea, entonces al ir implantándose tu presencia en mí, yo puedo dar, yo puedo relacionarme con el que convive conmigo y con mis vecinos y con otras gentes de un modo mejor en el que lo haría solo, sin esa presencia tuya. Es decir, puedo amar de una manera que antes no podía.
Entonces, eso sería adorar a Dios, eso sería adorar al Padre, seguir encaminándose hacia esa persona de la cual nosotros dependemos. Y si uno adora a otro, en realidad es como decirle a Dios, dame tus cosas, quiero ese sostenimiento, pero no me acoplo, no me acomodo, no me encamino hacia vos y quiero seguir siendo el que soy naturalmente como ser humano. Y ahí está el pecado. Y ahí entonces dice Dios, como yo hice un pacto con vos y vos conmigo, de que vos me obedeces a mí, entonces yo traigo esto, yo necesariamente tengo que traer estos males hacia vos para que vos reacciones y para que vos digas, sí Dios, yo quiero esa vida que vos tenés, y si no, en realidad lo que va a pasar es eso, te vas, no quiere Dios que te vayas a la muerte, pero te irías a la muerte. Yo creo que hay mucha semejanza con lo que dijo Jesús. Jesús dijo también, quien me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, es decir, su casa es su vida espiritual y aún después de la espiritual, la emocional que está apoyada en la espiritual. Edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos y soplaron vientos y descendió la lluvia y dio con fuerza contra esa casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Es decir, cimentaste tu vida sobre los principios que Cristo te da. Pero al que me oye esta palabra y no la hace, es decir, estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La roca es el cimiento estable debajo, ¿no? Es decir, poner un cimiento para poner las columnas de la casa y hacerla bien. Pero si vos no oís la palabra y no haces caso a la palabra que Jesús te dice, entonces Jesús dice, tu casa se va a desmoronar. Van a venir ríos, van a soplar vientos, va a descender la lluvia, va a dar con fuerza contra esa casa que es tu vida espiritual y va a caer. Entonces Jesús va a decir, Dios sabe de todas las cosas que vos tenés necesidad y tiene cuidado Dios de tu vida, pero buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, te va a alcanzar, va a venir a tu vida. Otra vez lo mismo, Dios requiere que hagas cierta justicia para poder seguir suministrándote esas cosas que vos tenés necesidad, esas cosas que vos querés recibir de Él y seguir adelante en su camino. En la medida en que uno no alcance esa justicia que Dios está esperando, al menos en alguna área de nuestra vida, quizás hay áreas en las que sí hacemos la justicia, pero en otras no. Y entonces si no hacemos esa justicia que Dios exige de nosotros, entonces Dios no nos suministra, no lo hace. Tenemos la necesidad, tenemos incluso el deseo de tener ese bien de parte de Dios, pero Dios no lo va a dar. Dios sabe que lo tenemos, que lo queremos, pero Dios no lo va a dar porque requiere de nosotros que hagamos una justicia. Entonces, por ahí, a ver dónde quedé, en el versículo 30 del capítulo 26, ¿no? También, versículo 31, dejarán ruina vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios y no oleré vuestras suaves aromas, y asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos, y entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Bueno, otra vez, es como una protesta de parte de Dios contra el mal de la persona. Bueno, creo que en este capítulo voy a ir cerrando. Quería transmitir, y para los que no leyeron estas partes de la Biblia, hay muchos que las conocen, pero otros que no, y a mí me parece que es muy oportuno y muy interesante, porque a través de ellas, como decía, vuelvo a decirlo, podemos entrever cómo maneja Dios este asunto, cómo se maneja con nosotros, cómo procede sería con nosotros, y la relación de las enfermedades con respecto al pecado y la gravedad de todo esto. Bueno, voy a seguir hablando de este tema y vamos a ver, como los dije en otros videos, qué relación tiene también lo que pasó antes de nosotros con respecto a las enfermedades que nos pasan. Pero bueno,
Por ahora cierro acá este video hoy. Bueno, que tengan un lindo día, una linda semana y muchas bendiciones.